Bien, en este video vamos a resolver un ejercicio correspondiente al análisis de varianza de dos factores con interacción, es decir, con combinación de dos factores. Bien, vamos a leer el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Queremos comprobar si la región geográfica y los ingresos familiares influyen en las puntuaciones obtenidas en una prueba nacional de inteligencia. Para ello se eligen de cada una de las cuatro regiones geográficas tres personas que pertenezcan a familias de ingresos altos, tres personas que pertenezcan a familias de ingresos medios y tres personas que pertenezcan a familias de ingresos bajos. Los datos obtenidos en esta prueba por estas 36 personas seleccionadas en total, se muestran en la siguiente tabla. Muy bien. Fíjense que tal como dice el enunciado, hemos seleccionado tres personas en base a los ingresos familiares altos que pertenezcan a cada una de las regiones, tres personas de ingresos familiares medios que pertenezcan también a cada una de las cuatro regiones, tres personas con ingresos que pertenezcan a familias con ingresos bajos, correspondiente también a cada una de las cuatro regiones. Con eso nos planteamos entonces las siguientes inquietudes. Como inciso A, determinar si existe alguna influencia en los resultados obtenidos debido a los ingresos familiares, que sería el factor que está en las columnas. Inciso B, determine si existe influencia en los resultados obtenidos según la región geográfica, se refiere al factor que tenemos en las filas. Inciso C, determine si existe influencia en los resultados obtenidos debido a la interacción, a la combinación entre los ingresos familiares y la región geográfica. Eso nos quiere decir que analicemos si la combinación de ambos factores ha generado alguna influencia en los resultados obtenidos. Nos planteamos las siguientes hipótesis entonces. Para los ingresos familiares, que es el factor que está en las columnas, como hipótesis nula decimos que todos los alfa sui son igual a cero, es decir, que no existen diferencias significativas debido a los ingresos familiares, versus la hipótesis alternativa para el factor que está en las columnas, que por lo menos un alfa sui es diferente a cero, es decir, que sí existen diferencias significativas entre los niveles y tratamientos de los ingresos familiares, que es el factor que está en las columnas. Ahora, para el factor que está en las filas, que es la región geográfica, nos planteamos también tanto nuestra hipótesis nula como la hipótesis alternativa. Esta F que colocamos aquí representa nos indica que es el factor que está en las filas. Y como hipótesis nula decimos que todos los beta sui son igual a cero. Es decir, que no existe diferencias significativas en los datos obtenidos debido a los niveles o tratamientos, en este caso de la región geográfica, que es el factor que está en las filas, y como hipótesis alternativa, su hipótesis contraria, que por lo menos un beta sui es diferente a cero, es decir, que sí existen diferencias significativas en los resultados obtenidos debido al factor que está en las filas, es decir, a la región geográfica donde pertenezcan cada una de estas personas. Y un tercer par de hipótesis que es para la interacción entre las dos variables, la combinación entre ambas variables, nos planteamos también dos hipótesis. Inicialmente la hipótesis nula, que nos indica que todos los lambda sui son igual a cero, es decir, que no existe diferencia significativa en los datos debido a la interacción o combinación de ambos factores, es decir, entre ingresos familiares y región geográfica, y como una hipótesis alternativa para la interacción entre las dos variables, que por lo menos un lambda sui es diferente a cero, es decir, que sí existen diferencias significativas en los datos obtenidos debido a la combinación o a la interacción entre los dos factores. Bien, entonces vamos a plantearnos esta gráfica, este cuadro, donde están las tres columnas, están las cuatro filas. En las columnas que representan los ingresos familiares, las tres categorías, los tres tratamientos, que son ingresos familiares altos, ingresos familiares medios, ingresos familiares bajos. Y para el factor que está en las filas, también sus cuatro niveles, sus cuatro tratamientos,
que es la región geográfica del norte, región geográfica del sur, la región geográfica del centro y la región geográfica llamada llanos. Muy bien, la combinación de cada tratamiento entre las columnas y las filas nos generan estas celdas, donde tenemos acá tres datos que pertenecen a ingresos familiares altos, región norte, ingresos familiares medios, región norte, ingresos familiares bajos, región norte, y de la misma manera para la región sur, centro y llano. En total, fíjense que son, si esta fila tiene 9 datos y son 4 filas, estamos hablando de 36 datos en total. Bien, la sumatoria de cada celda, ¿no? En este caso el 82, 81, 80, que nos da 243, y hemos repetido esa operación en toda la tabla, que son los valores que están de color negro más fuerte, lo vamos a llamar los T y J. Es decir, los T y J es la sumatoria de los valores que están contenidos, la sumatoria, le decía, de los valores contenidos en cada celda. Entonces, todos estos valores de negro fuerte serían los valores que llamamos los T y J, que repito, que corresponden a la sumatoria de los valores en cada celda. Ahora bien, si sumamos en cada columna los T y J, es decir, estamos hablando de 243, 247, 243, 245 y que nos generan 978. En la otra columna el 214, el 244, el 274, el 275 y en la otra columna el 239, el 212, el 245 y el 210 y generamos estos tres valores de 978, 1007 y 906. Estos valores los llamamos los T-SUI, que es la sumatoria de los T y J en cada una de las columnas. De la misma manera, si sumamos los T y J pero por filas, es decir, el 243, 214, 239, el 247, el 244, el 212, en los siguientes T y J, el 243, el 274, el 245, y los siguientes T y J, el 245, 275 y 210, obtenemos estos cuatro valores de color azul, es decir, el 696, el 703, el 762 y el 730. A estos valores los llamamos los TJ, ¿sí? Son los TJ. La sumatoria de estos TJ o la sumatoria de estos TSUI nos genera el T total, que en este caso es 2891. De todas maneras, vamos a ir aclarando, tal como lo mencionamos, que los T y J es la sumatoria de los datos en cada celda, ¿no? Que en este caso serían los valores de este color negro fuerte. Los TSUI es la sumatoria de los T y J, ¿sí? Pero por columnas. Luego tenemos los TJ, que es la sumatoria de los T y J, pero por filas. Muy bien. C, recordemos que es la cantidad total de tratamiento en las columnas. En otras palabras, ¿cuántas columnas tenemos? Que son tres categorías, 3 niveles, 3 tratamientos. Vamos a simbolizar con R la cantidad de niveles o tratamientos en el factor de las filas, que en este caso son 4, ¿no? Corresponde al nivel norte, nivel sur, nivel centro y nivel llano. Y vamos a llamar como N la cantidad de datos que hay en cada celda, que es 3. En cada celda, en cada combinación de tratamiento entre las columnas y las filas se generan 3 datos. Se refiere a la cantidad de datos que hay en cada celda. Nuestro N será 3 entonces. Perfecto. Una vez teniéndolo bien claro esa situación, vamos a empezar a calcular los estadísticos calculados, o más conocido como de prueba, tanto para las columnas, para las filas y para la interacción entre los dos factores. Para ello vamos a generar esta tabla conocida como nuestra tabla ANOVA, donde tenemos acá las fuentes de variación, que son las columnas, que recuerden eran los ingresos familiares, el factor de las filas, que era la región geográfica, la interacción entre los dos factores, llamémoslos A por B, tenemos el error y tenemos el total. Generamos aquí las sumas de cuadrados, tanto para las columnas, para las filas, interacción, error y total. Los grados de libertad, que en el caso de las columnas será C-1. Recordemos que C es la cantidad total de columnas, que en este caso es 3. 3 menos 1, 2. 2 serán los grados de libertad para las columnas.
Los grados de libertad para las filas es el R-1, donde R es la cantidad de tratamiento en las filas, que era 4, menos 1 es 3. Los grados de libertad para la interacción, en realidad es el producto entre C-1 por R-1, que los tenemos acá, sería el 2 por el 3, que sería 6. Y los grados de libertad para el error, que sería R por C por N-1. Recordemos que el R es la cantidad de tratamiento en las filas, que es 4. El C es la cantidad de tratamiento en las columnas, que son 3. 4 por 3 sería 12. Hasta ahí. N es la cantidad de elementos en cada celda, que habíamos mencionado que era 3. 3 menos 1, 2. Y 2 por el 12 que habíamos mencionado hace un momento, pues son los 24 grados de libertad para el error. Bien, ya tenemos acá generados los valores correspondientes a los grados de libertad. Sigamos ahora calculando esta columna de la suma de cuadrados. Para ello empezamos a calcular la suma de cuadrados totales, que es igual a la sumatoria de todos los xj al cuadrado. ¿Cuáles son los XJK? Perdón, en todo caso, ¿cuáles son? Son cada uno de estos 36 datos que tenemos en total. Recuerden bien, son cada uno de estos 36 datos. Es decir, que tendríamos que sumar el cuadrado de cada uno de estos valores. En otras palabras, 82 al cuadrado, más 80 al cuadrado, más 81 al cuadrado, continuar, terminar con esta fila, continuar con estos otros 9 datos, luego con estos otros datos y posteriormente con estos datos. Es decir, cada uno de los 36 datos tendríamos que elevarlo al cuadrado y encontrar la sumatoria. Esta C la conocemos como el factor de corrección. Bien, la sumatoria de los cuadrados de estos 36 datos que tenemos, aquí ya está calculado, que es 234.159. El factor de corrección es igual al t al cuadrado. ¿Pero qué era el t? Recuerden, era la sumatoria de los t sui o de los tj, como ustedes quieran, que era 2.891. Lo elevamos al cuadrado y eso dividido por c por r por n. C es la cantidad de columnas, que es 3. R es la cantidad de filas, que es 4. N es la cantidad de datos en cada celda, que es 3. Calculando esto, obtenemos que el factor de corrección es 232.163,3611. Teniendo ambos datos calculados, podemos reemplazar y encontrar la suma de cuadrados totales, que va a ser igual a 1995.64. Que este dato lo que hemos hecho ya es traspasarlo a la tabla. Muy bien, hasta aquí hemos calculado la suma de cuadrados totales.